Ok, ¿listo para la palabra? Sí. ¿Estás listo para la palabra? Sí. Ok. Vamos a empezar a repasar lo que hicimos el mes pasado, perdón. Estuvimos hablando acerca del libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 11. Esdras 1, versículo 1 al 11. Y la historia voy a parafrasear un poco por causa de tiempo. La historia tiene que ver con lo que es la salida de Israel debajo del cautiverio de Babilonia. Y vemos en ese libro que está Israel saliendo, no como Dios quería que salían como en tres cuotas o en tres partes. La primera parte salió con Zorobabel, la segunda parte salió con Esdras, y la tercera parte salieron con Nehemías. Primero vino con recursos para edificar, segundo empezó con el tabernáculo y el tercero con el muro. Todos conocen las historias. Pero ahora, después de 70 años, vemos que este rey no solamente está ahí dando a ellos, el rey Ciro, no solamente está ahí dando a ellos el privilegio de ser liberados, pero están dando recursos. Se te voy a dar dinero para que usted restaure su tabernáculo. Y vemos que Israel no salió muy rápido. La diferencia que hablamos de opresión de Egipto, cuando estaban ellos oprimidos por 400 años, Israel salió al tiro en 24 horas. Pero cuando Israel estaba ahora con Babilonia, estaba muy cómodo, buenas casas, buena comida. Vemos que el rey estaba preocupado por la gente, porque en Daniel capítulo 1 vemos como el rey se preocupaba por Daniel y sus amigos, que se comieran bien. Si no comieron bien, corte la cabeza del capitán de los eunucos. Así que después del decreto vemos que Israel salió de Egipto en 24 horas, pero Israel salió en tres olas saliendo de Babilonia, no inmediatamente. Le tardaron mucho tiempo por salir. Ahora, seguimos en este tiempo que estuvimos hablando, hablemos acerca de lo que es el propósito por el cual ellos volvieron a Jerusalén para edificar el tabernáculo, el templo. Y cuando ellos volvieron allá, vemos en el capítulo 4 de Esdras que había cuatro cosas que el enemigo se levanta cuando tú empiezas a edificar el templo. ¿Ok? Y estas cuatro cosas vemos primero en Esdras 4, versículo 12 dice: sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa. Entonces vemos que la gente de Babilonia, vean que la gente que edifica en la casa de Dios, no una casa, no un tabernáculo, dice una ciudad grande, una ciudad rebelde, una ciudad perversa. ¿Ok? Entonces, dentro de los ojos del enemigo, él vea cuando nosotros hacemos algo, la iglesia unida como una sola iglesia se convierte en un enemigo de Dios, en un enemigo de Satanás. Entonces, la gente que son de esa mentalidad ve a la iglesia como una cosa perversa, rebelde. Entonces, esa es la primera cosa que ellos levantaron contra. Cuando yo estoy hablando acerca de iglesia, estoy tratando de mostrarles que en este tiempo apostólico nuestro enfoque es de edificar un cuerpo corporativo, no un tabernáculo hecho con herramientas humanas. La Biblia habla de un tabernáculo hecho sin manos. Estamos hablando de edificar, unir, formar, nutrir, desarrollar la ciudad a medida de estatura de Cristo por medio de los 5 ministerios apostólicos: apostólico, profético, evangelística, maestro, pastoral. Entonces nosotros queremos edificar la ciudad. Todos que son creyentes en Cristo deberían ser edificados juntos para que ellos puedan llevar esa palabra a las diversas casas de fe o iglesias que ellos pertenecen. ¿Okay? Muchos pastores han permitido que su iglesia se convierta en su propio ídolo. No me toca mi iglesia. Y se ha apropiado de la iglesia como es de él. Y no es de él, es de Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos olvidando que en el libro de Hechos hay dos tipos o dos modelos de iglesias. Uno que en griego se llama oikos, lo cual es la iglesia en la casa. El otro se llama eclesia, lo cual Dios te saca de uno
de un lugar y te pone a ser parte de una familia, un grupo, un ministerio. ¿Ok? Entonces hay hombres apostólicos en el mundo que están viajando genuinamente para levantar este tipo de iglesias, que la gente se puede unir, no para ser entretenido, para ser nutrido y edificado conforme el diseño que Dios mostró. Cualquier cosa que hacemos fuera del diseño de Dios es ilegítimo. Si no edificamos conforme como Dios nos manda, como Dios nos pone, estamos siendo un edificio ilegítimo, ilegal. Entonces estas personas vinieron para edificar un templo y el pueblo vio una ciudad. ¿Okay? Número 2, la segunda cosa es en Esdras 4:13. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. ¿Qué pasa? Que la gente vea que la iglesia ciudad va a perjudicar el ingreso, y yo llamo eso lo que es el va a afectar lo que es el gross internal product, el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Se afecta el fluidez de economía, porque la iglesia, cuando una vez la iglesia empieza a unirse cooperativamente, ellos empiezan a hacer cosas que el gobierno no se atreve o no puede, porque cuando el gobierno maneja plata muy raro. Cuando el pueblo de Dios maneja plata muy distinto para el beneficio del pueblo, no para el beneficio de ellos, lo cual ustedes ahora mismo conocen lo que está pasando en este pueblo fabuloso de Chile, que la gente está protestando por la desigualdad que ocurre. Siempre se ve en la iglesia apostólica en Hechos capítulo 2, que cuando la gente veía que habían falta, vendían sus propiedades, sus bienes, para ayudar a las personas que no tenían. Se dedicaba a finanzas para las viudas y los huérfanos. Se pusieron ellos para buscar que nadie en el cuerpo sufría o les faltaba algo, lo cual estamos muy lejos de ese diseño. ¿Okay? El gobierno habla de que todo el mundo es igualdad, entonces se levantan 50,000 pesos el sueldo mínimo, cuando ellos se levantan 1,000,000 de pesos para su sueldo. ¿Sí? Es una cosa que tenemos que ver que está pasando. Entonces, el ministerio apostólico es una amenaza para lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Babilonia no tiene temor de tu vida de oración o de tu vida de adoración. Babilonia tiene miedo cuando tú tienes una vida que edifica a otros, enseñando a otros. Daniel oraba 3 veces al día en su ventana, no tenían miedo. ¿Sí? Hasta que vieron que cuando hicieron un ídolo, Daniel quedaba en su casa, y lo que estaban preocupados era que Daniel iba a ser un hombre puesto por el gobierno y una posición por encima de los demás. Es lo que tenían miedo. ¿Vamos a poner a este cristiano encima de nosotros? No, Señor, no sé si yo puedo ayudar a esto. Entonces ellos empezaron a buscar la manera de cómo hacer trampa, y ahí se dieron cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Hicieron una ley que todo el mundo tenía que ir a orar delante del ídolo. Y Daniel no, se quedó en su casa orando. Y eso fue la razón por la cual le metieron no preso, lo metieron en el pozo. ¿Ok? Seguimos. Esdras, capítulo 4, otra vez, eso fue el versículo 13. Entramos en lo que es versículo 14 y 15 de Esdras. Dice algo. Eso va a perjudicar a los reyes y a las provincias. ¿Qué va a perjudicar eso? ¿Alguien lo puede leer, por favor? 14. Versículos 14 y 15. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. El 15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones,
por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Ok. Fíjate, la iglesia, el templo cooperativo, es una iglesia de la ciudad, lo cual es reconocido ser danino a los reyes. Danino a los reyes. Esta ciudad es perjudicar para el gobierno ilegítimo de los principados y poderes de las tinieblas, los cuales quieren, ilegítimamente, ellos se autonombraron, se posicionaron ellos mismos como reyes de naciones. No fue impuesto por Dios. Se levantaron ellos como tumba de estado para ser reyes, ¿ok? En rebelión. Entonces ellos ven que este tipo de ciudad o este tipo de iglesia va a hacer daño contra usted, porque va a poner un rey que Dios elige, no que ustedes eligieron solo, ¿ok? El número 4, lo que pasa en Esdras 4, versículo 16, el territorio, como ya leyeron, el territorio más allá del río no será tuyo. Entonces, si el templo cooperativo es edificado, Babilonia perderá su dominio. Escúchame bien. Ese dominio será desplazado al pueblo de Dios. No es una transferencia. ¿Cuántos quieren terreno? Esta es la estación donde Dios mismo está restaurando su dominio, la iglesia. Recuérdese que cuando habla de venga tu reino, está hablando de venga tu dominio. Reino es dominio. Haga tu voluntad aquí en la tierra como tú dominas en el cielo. No la iglesia local. El dominio o transferencia terrena viene a la iglesia corporativa. Porque esa iglesia no tiene ningún letrero, denominación, fraternidad, sociedad, concilio que ellos pertenecen. Esa iglesia es una iglesia que tiene un modelo donde todo lo que ellos hacen es para el beneficio de un cuerpo sin letrero. Un cuerpo que está enfocado en edificando Cristo en ellos. ¿Me está entendiendo esto? Es importante que capte esta parte. La Biblia dice en Miqueas 4:8, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén, la iglesia de la ciudad de paz. Eso es lo que dice en hebreo. Hija de Jerusalén, la iglesia ciudad de paz. Fuimos creados para gobernar, ¿sí o no? Nuestro destino es ser gobernantes en medio de nuestros enemigos. Levántate, iglesia. Jesús es rey de reyes. Nosotros somos los reyes. Nuestro destino es reinar conjuntamente con Él aquí en la tierra, como dice Apocalipsis. ¿Sí? Por demasiado tiempo hemos sido estancados al sacerdocio de todos los creyentes. Toda monarquía. Pero hay una monarquía de los creyentes que Dios está restaurando en esta estación. Nosotros somos llamados a reinar y la ciudad que no tiene la manifestación de un templo cooperativo será desolado. Cualquier ciudad que no se enfoque en levantar este tipo de mesa o de iglesia va a ser desolado. Ustedes tienen que tener en este tiempo especialmente, en medio de todo este caos, vea como nosotros entramos a Santiago, congregamos en Santiago y salimos de Santiago sin ningún problema. En medio de todo ese caos. Porque cuando eso muestra que Dios está contigo, ningún mal te acerca, ningún daño te acerca. No puedes andar con temor. Tienes que vencer ese temor en ustedes. Tienes que mostrar que Dios está en ti. Mi primera iglesia en la República Dominicana fue un barrio más fuerte de narcotraficantes y prostitutas y pescadores, una mezcla de gente tan raro. Y cuando yo estaba ministrando en la noche, no me querían dejar salir. Querían cobrarme peaje por salir. Pues entonces usted se equivocaron conmigo. Yo voy para tu casa, quedarme ahí a dormir, a comer. Y yo como bien. Y se miraron como raros. No, estamos arreglando, pastor. Sigue, pastor, dale. Porque veían que el león salió. Yo no me voy a intimidarme así mirando temeroso. A mí no importa los narquitos traficantes de un pueblito pequeño. No tienen poder sobre mí.
sus balas no me afectan a mí. Y créanme, yo he visto balas. Así que este tipo de cosas, Dios te comprueba lo pequeño. Y cuando vamos a Santiago, la gente soltando, moviéndose, yo sé que el espíritu está en ellos buscándose desorden. Y un espíritu que quiere ese desorden no es de Dios. Entonces, si Dios está conmigo, mayor es Él que está en mí que está fuera de mí o en el mundo. Dios es un Dios de orden. Y cuando tú representas orden, tenemos que levantarnos como pueblo cristiano y establecer orden en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades, regiones. Por eso la tierra está frustrada, gimiendo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Están escondiendo en su casa viendo Netflix. ¿Dónde están esos hijos que yo puso mi espíritu en ellos? Derramé mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está mi espíritu? ¿Y por qué andan ustedes? A mí no me gusta el sabor de lagrimógena, pero no me hace ningún daño. Es incómodo, no me hace ningún daño. Yo entro, hago lo que tengo que hacer y voy. ¿Entienden? No ando con temor. No ando, y cuidado que un muchacho se pega conmigo en su desorden. Yo le voy a entregar gentilmente a los carabineros. ¿No le gusta? Ahí está la puerta. Porque ellos representan orden. Le dijo usted, Romanos 13, las autoridades representan orden puesto por Dios. Son representantes de Dios. Y cualquier persona que se levante en contra de ellos, siempre y cuando ellos están operando conforme los principios de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos. Hablamos de este tiempo de una iglesia significado. La iglesia no piensa edificio, piensa un grupo de gente que viene de esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia. En otras palabras, en el tiempo bíblico había sinagogas. Sinagoga era un lugar de reunión, no era una iglesia. Era un lugar de reunión, como cada barrio tiene un lugar para las juntas de vecinos. Los sinagogas eran lugar para la junta de vecinos. Y los ancianos daban consejo, había reunión, había instrucciones para el pueblo, qué hacer, en qué momento, órdenes que fue dictados por el rey, pasado por ahí para distribuir entre el pueblo. No había periódicos, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter ni Instagram. Entonces había los sinagogas. Y la sinagoga era redonda. ¿Por qué? Porque era cristocéntrico, era enfocado en el hombre en el medio. No quién va adelante, no hay adelante un círculo. Todo el mundo está alrededor. ¿Qué diseño tenemos en la Biblia? Que la gente siempre está alrededor. Bueno, tenemos en Éxodos, el tribu de Israel estaba acampado alrededor del tabernáculo. 3 tribus por cada lado. 4 lados del tabernáculo, 3 por 4, 12. Tenemos otro ejemplo en Apocalipsis. Los 24 ancianos estaban alrededor del cordero inmolado. No sentado adelante y atrás, no en filas, alrededor. ¿Sí? Vemos este ejemplo en la Biblia, que siempre el enfoque de levantar algo es centralizado en una persona en el medio, quien representa a Cristo. Entonces, vemos que hay solo una iglesia en la ciudad, de la ciudad. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 se muestra la carta que fue escrita al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Jesús reconoció solo una iglesia en la ciudad. Había muchas casas de fe, había muchos grupos reunidos, pero un solo iglesia cooperativo. Nadie decía, yo soy de esta iglesia, yo soy de otra iglesia. E incluso Pablo encontró que la gente empezaba a hablar, yo soy de Apolos, yo soy de Caifás. Pero Pablo decía, ¿algunos de ustedes fueron a la cruz? ¿Ah? ¿Algunos de ustedes dieron su vida para la iglesia? No, esta iglesia es de Jesucristo. Ustedes son de Jesucristo. Y yo te engendré por medio de la palabra. Entonces la iglesia tiene que volver a ese enfoque. Volver a ese enfoque. Hay una sola iglesia en Corintio, una sola iglesia en Coloso, una sola iglesia en Jerusalén, Antioquía, Éfeso,
por sobre sus siglos, mientras edificamos con este proceso apostólico durante el primero y segundo 100 años de la iglesia, por causa de ataques violentos, como en esta, de la iglesia que fue dispersa. Cuando está leyendo en Hechos capítulo 8, veo que la gente vinieron debajo de una persecución grande y fueron dispersados por todas partes, ¿sí? Entonces tenemos que volver a ver qué pasa cuando ustedes no se ponen a enfocar en la iglesia ciudad. Y vemos lo que dice en Ageo 1, versículo 4. Mira lo que dice aquí. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonados, mientras esta casa está desolado? La misma casa de pan, cuando Jesús entró y dice, mi casa, la misma cosa pasa, perdón, cuando Jesús entró y dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Yo creo que usted subraya la palabra cueva, porque voy a hablar de eso mañana, de cuevas. ¿La cueva qué es? Elías, ¿qué es una cueva? Un espacio dentro de un lugar cerrado. Sí. ¿Y el lugar está hecho de qué? Roca. ¿La roca quién es? Cristo. Entonces, la cueva es un lugar donde uno está escondido en Cristo, guardado en Cristo. Pero aquí la gente convirtieron esta cueva en una cueva de ¿qué? Ladrones. Ahora, ¿qué cueva de ladrones en la Biblia se convirtió en una cueva de vencedores? La cueva de Adulam. Eran malapagadores, ladrones, fugitivos de la ley y fueron huyendo de la ciudad de refugio, donde había una cueva que se llama Adulam, y ahí mismo David transformó gente, malapagadores, ladrones, gente culpable de crimen, y lo convirtió a esas personas en los valientes. Muy bien. Vemos esto donde Jesús está hablando de su casa de oración en Mateo 21:13, Isaías 56:7, Jeremías 7:11, Marcos 11:17, como Jesús dice en Mateo 23:37 y Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo sus alas y no quisiste? Problema es que uno quiere unir la gente y la gente no quiere ser unido. Ah, no, yo soy de esta iglesia, yo soy de otra iglesia. Y no estamos hablando de denominación, no estamos hablando de denominación, estamos hablando del espíritu de unión. ¿Cuál es el problema que la gente quieren o se sienten intimidados por lo que está enseñando aquí quizás? Y yo siempre digo, nosotros no estamos diciendo que conocemos más que otras iglesias. Solamente queremos compartir lo que Dios está gritando hoy a su iglesia. Júntense, reúnense. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener, observa lo que dice en el versículo 38. He aquí, vuestra casa, o sea, desolada. Y la versión dice, la casa de ustedes va a ser abandonado. Entonces, vamos viendo esto. Si tú no te enfoques de juntarse, y esto va a causar un espíritu que la gente quiere girar esto de una manera que, bueno, pastor, nosotros vamos al tuyo, tú tienes que ir al nuestro. ¿Sí? Y no tengo problema, siempre y cuando lo nuestro, tuyos, sea Cristo centralizado y edificando Cristo en el medio, y tiene palabra con sustento profundo, no light, no evangelística. No estamos buscando los almas. Escúchame bien, no estamos buscando almas. Almas están buscando a Cristo. Y cuántas veces la gente entra a una iglesia y encuentra en la iglesia no representa a Cristo precisamente, y se van heridas por la iglesia y después no quieren nada con la iglesia. ¿Quién paga la cuenta ahí? Los pastores.
Porque dice Malaquías 2 también, que 1 y 2, que los pastores son culpables, no la gente. Los pastores dicen, hermano, yo no quiero que tú vayas a tal reunión diálogo. Oh, no creo que es bueno que tú vayas para ese lugar. Porque el momento que la persona empieza a entender y conocer, va a tener preguntas. Por años yo estaba en la iglesia adventista preguntando, ¿por qué no hablamos en lenguas? Por años he preguntado, ¿por qué nosotros no estamos viendo milagros? ¿Por qué la gente se caen, se levanta, se caen, se levanta, se caen, se levanta y no permanezcan? Por años, y me daban respuestas vacías o respuestas trucos. Me decía mi mamá que nosotros hablamos 116 idiomas, diferentes lenguas, ruso, chino, español, inglés, todos los idiomas del mundo. Pero aquí dice lenguas angelicales. No hablan nada más de ruso, chino del mundo. Yo quería saber cuál es el lenguaje que los ángeles hablan. Y tú ves ahora mismo cuando habla de lenguas angelicales es otro lenguaje. Cuando alguien nos escucha hablando apostólicamente, no entiende lo que decimos nosotros. Porque no hablamos de manera tradicional, hablamos otro lenguaje, lenguaje del reino. Entonces cuando decimos casa, usted entiende lo que es casa. Cuando decimos hijos, usted entiende lo que es hijo. Cuando hablamos de familia, bayit, usted entiende esa palabra. La palabra no se transmite solamente literalmente. Recuerda, gente que saca un texto de su contexto para establecer un pretexto, lo cual lleva a la gente a una doctrina totalmente falsa. Y voy para allá. Por causa de tiempo, voy para allá. Hay principios en cual tenemos que edificar una iglesia de la ciudad. La iglesia de ciudad tiene que ser autónomo. Autónomo. Es autogobernado, autosuficiente, autopropagante. La iglesia cooperativa es comprometida a nutrir y desarrollar hombres y mujeres. No levantar nuevas iglesias. Porque cuando tú levantas un hombre y una mujer y lo preparas y lo equipas y lo preparas en todo el sentido de la palabra, automáticamente se forma una iglesia. No hay que esforzar, no hay que empujar. Una mujer que está embarazada, no hay medio de parar el embarazo. Ese bebé viene, sí o sí. Por eso la iglesia en Apocalipsis se muestra con la mujer embarazada. Porque el dragón vea, ahí viene un hijo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Razón por la cual la iglesia no se enfoque de edificar la iglesia ciudad, viene tiempos de hambruno, tiempos de escasez, tiempos de ruina. Y cada vez que hay un hambruno, estoy adelantándome yo mismo, cada vez que hay un hambruno, un hijo muere, hijos mueren. Los hambrunos de la iglesia del pueblo de Samaria, las mujeres comieron sus hijos. Déjame darte Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Ahí tú ves que la mujer hirvió su hijo para comérselo. Sí, porque no quiere la grasa. No sé, hijo frito. ¿Ok? Ustedes ponen aceite o frío en los hijos. Esta mujer hirvió su hijo. ¿Qué mamá es capaz de poner un hijo en una olla para hervírselo? Primero hay que cortárselo en pedazos. No cabe el hijo entero. O puede ser un bebé que es más tierno para comer. ¿Sí? Usted como chanchos bebés, ¿no? Usted como, ¿cómo se llama esa cosa que el hígado de... No, lechón se llama usted, lechón, ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos viendo lo que pasa. ¿Alguien tiene el versículo bíblico? Yo dije, Ageo 1, 5 a 7. Sí. Mira, Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío.
sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos Lleno de agujeros. hoyos. ¿Alguien se identifica con ese versículo? ¿Hay más mes que cheque? Sigue. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas. Pero ya está 7. Ok, ya me pasó. Pasa el 7. Entonces, vea lo que está pasando ahí, ¿verdad? Dios manda que usted va a los montes. Montes significa presencia de Dios. Vaya a mi presencia. Madera significa hombres. Traigan hombres. Y reconstruyen. Significa que estaba construido. Ahora reedifica mi casa. Casa es familia. Entonces, vaya a mi presencia. Buscan hombres para edificar mi familia. ¿Dónde se encuentra ese versículo bíblico? 2 Timoteo 3:16. Busca ser hombres de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, capaz de enseñar a otros, enseñar, educar, viene de la palabra edificio, educar, ¿sí? Busca hombres que son capaces de edificar a otros hombres. Ok, está hablando de lo que es la parte de maestros. Busca gente que tiene ese don de enseñar a otros. ¿Ok? Entonces, si no hacemos eso, ¿qué dice en versículo 9 al 11? Dice lo siguiente, voy leyendo. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Nos esperaste gran plata, pero no fue nada. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, ¿quién es yo? Dios la hizo desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen rocío. Rocío es agua con aire, palabra con espíritu. ¿Sí? Entonces Dios empieza a retener su palabra y su espíritu. Y la tierra no produce cosechas. ¿Sí? Yo mandé la sequía, no el diablo. Yo mandé la sequía. Entonces Dios mandó la sequía ¿a dónde? Sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino. Esta palabra yo creo que usted entiende qué significa esa parte. Cuando destruye el grano, significa no hay provisión. Cuando destruye el grano, significa no hay pan. No hay palabra. ¿Sí? Cuando hay sequías, hay escasez. No money, honey. ¿Sí? Significa, si no hay provisión, ¿qué significa proveedor? Padre. No hay padres. Escúchame muy bien. Moab significa ¿qué padre? Y Moab fue el lugar donde gente fueron porque había hambruna en Belén, en Judá. Y fuera Moab, donde no hay padres. ¿Y qué pasó ahí? Los tres murieron. Papá y los dos hijos. Entonces Moab, el lugar de forma viudas. ¿Okay? Entraron 3 y salieron 3. No había multiplicación, estancamiento. ¿Ok? Entonces ve aquí que dice, no, voy a estudiar el grano, no hay pan. El otro es vino. ¿Qué significa vino? Vino significa pacto, relaciones. Lo que es el pacto de sangre. El Nuevo Testamento es un pacto de sangre. El Viejo Testamento es un pacto de ¿qué? De pan, de palabra. Diferente de pan y vino en la Santa Cena, la Cena del Señor. Viejo Testamento, Nuevo Testamento se juntan. La palabra del Viejo habla de lo que es pan que viene del cielo, maná. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el pan que Dios en el cielo. Entonces el pan está ahí.
Pero él está hablando de esto justamente antes de la cena del Señor. ¿Sí? Entonces la gente se ofende. Y Jesús dice, si no comen mi carne y beben mi sangre, no seréis parte de mi reino. Entonces él está hablando de sangre, lo cual es comunión, relación. Vino representa comunión, relación. Entonces vemos que no hay más relaciones, no hay más fruto, no hay más pacto. La gente anda por sí mismo, andándolo por mí mismo, por tú mismo, independistas. La otra parte que dice aquí en Ageo 1, que dice, y aceite de oliva de las demás cosechas. No hay unción. No hay ninguna unción. No hay nada que empiece a causar. Y déjame decirte algo, yo estoy adelantándome tanto, no sé por qué quiere llegar allá tan rápido. No quiero que usted escuche bien. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. You got it? Ok. Ahí va. Si usted lea, ¿a quién fue hablado esto? Zorobabel. El mismo hombre que estaba hablando con el rey Ciro. Por la ley de los babilonios le dieron otro nombre, como hicieron Daniel y sus amigos. Él tenía otro nombre. Pero Zorobabel era un gallo que tenía instrucciones de parte de Dios y los recursos de un rey para edificar su casa. Todo el mundo tenía casas bonitas allá, ¿no? Dice, voy a hacer que esto se vuelva en cero. ¿Ok? Pongan cuidado. Cada vez que usted vea lo que dijo Hambruna, hijos mueren, hijos matan. No leímos 2 de Reyes 6:29, pero usted va a entender eso otro día que lo lee cuando el pastor dice, lea esa palabra, por favor. Cuando esta iglesia se levanta, grandes adversidades también se levantarán. Apocalipsis 12:17 habla del dragón que hace guerra contra la mujer y sus hijos. ¿Qué significa mujer? ¿Qué significa dragón? ¿Qué significa mujer? Iglesia. ¿Y qué tipo de animal o dragón va en contra de la iglesia? Come on, guys. Todos son astrólogos ahora mirando hacia arriba a ver si las estrellas se ponen. ¿Qué significa dragón en este caso? Es Satanás. Pero hay dos dragones Apocalipsis. Uno que es el gran dragón escarlata, que representa un dragón que derramó mucha sangre, una institución que mata a cristianos. ¿Sí? Escúchame bien, buen lugar con esto. El otro es el gran serpiente, el viejo serpiente, Satanás. ¿Serpiente antigua? El serpiente antigua, Satanás. Uno que vaya representando la primera iglesia formada fue la iglesia católica, lo cual hizo guerra contra los cristianos. El Coliseo fue edificado solamente para entrenar a los hombres y mujeres. ¿Cómo matamos cristianos hoy? Vamos a poner con espartanos, no, muy aburrido, se muere muy rápido. Con leones, sí, eso está muy divertido, los leones, ve cómo corren esa gente. ¿Entiendes? Ahí fue esa gente divirtiéndose por casi 300 años. Matando cristianos. La iglesia católica fue formada en base de sangre. Conquistó naciones, colonizó países con sangre. Si no crees, mueres. Era muy fácil ser evangelista en ese tiempo. Sí. Mata a 3 personas y ya todo el mundo se convierte. Yo quiero decir a Cristo. ¿Okay? Entonces, no, tú tienes que leer un poco de historias. Cristóbal Colón quería mostrar, mira, hay 3 cristianos. Y él mira, ya bien, rézame por favor. Ok, muy bien. ¿Y el oro? Era una excusa. La iglesia católica usa una excusa. Cada lugar en Centro, Sudamérica, el Caribe, donde hay una catedral, hay una bóveda donde guardaba oro.
Yes. Tienen que viajar un poco ustedes para ver estas cosas. Pocas naciones quedan donde pastores se juntan solamente para sentar y escudriñar la palabra de Dios. Se juntan para planificar conciertos, se juntan para planificar todos los eventos que está por ocurrir en el año, los retiros, lo que la iglesia Z va a hacer, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer acá, vamos a hablar aquí, vamos a predicar acá, pero no se sientan para revisar si están precisas en la palabra o imprecisa la palabra. Evangelio de la mayoría de las iglesias aquí tienen 100 años sin revisar. Es como tener un celular del año 50. No existe. ¿Entiendes? Dale a Elías un teléfono del año 50, no sabe cómo marcarlo. No, en serio. Porque no, ¿cómo se marca? Porque ellos son tan actualizados, trae algo viejo, no lo reconocen. La iglesia se rehúsa a actualizarse. ¿Entiendes? No quieren actualizarse. Entonces, por eso les cuesta a Dios migrar su pueblo. Porque cada vez que el pueblo no quiere actualizarse, toca esperar que esa generación se muere. Murió el pastor. Ay. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Tenemos que buscar otro pastorcito por ahí. Porque el pastor no dejó una herencia. No dejó a alguien formado para seguir preparando la iglesia de Cristo. Entonces, depende de una fraternidad. Y no quiero entrar ahí todavía, Señor, perdóname. Me está empujando a un lugar. Me voy a decir esto. Por causa de tiempo. La iglesia local tiene que ser parte de la iglesia corporal. Es muy malo cuando iglesias locales tienen que ser parte de una iglesia corporal que es de su misma doctrina. Corporativa, misma cosa. Quiere ser parte de una iglesia. Por ejemplo, los adventistas tienen sus reuniones, los bautistas sus reuniones donde hay una convención, hay algo que y todos la gente están juntos que creen la misma cosa, cantan la misma canción, visten igual, son igual. Pero hay una convención de la iglesia pentecostal y los adventistas se quejan porque están los pentecostales ahí al lado. Los católicos se quejan porque están los dos por ahí. Todos se quejan, pero creemos en la misma Biblia. La misma Biblia. ¿Qué es lo que provoca el cambio? Que tantas doctrinas se separan de una doctrina que fue establecida por una iglesia. Ahora tenemos más de 33,000 diferentes religiones. ¿Qué pasó ahí? El hombre se mete y se actualiza y entra dogma al lado de doctrina. O sea, hay un librito al lado de la iglesia que es el manual que dicta cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, cuando tú tienes un problema en la iglesia, es por causa de una dogma y no una doctrina. Yo hice un pequeño quiz con algunos de ustedes acerca de una palabra, para ver dónde usted puede encontrar en la Biblia donde dice es lícito o ilícito o pecado para que la mujer corta su cabello. ¿Sí? Y 99,9 respondieron con 1 Corintios 11. ¿Sí? Y yo decía, qué bueno. Pero en 1 Corintios 11 no dice nada de la mujer cortando su cabello. Dice además que la mujer que se raspa su cabeza. ¿Sí? No dice nada. No explique que es pecado para la mujer cortar su cabello. Pero tenemos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en África, en otra parte del mundo, que la mujer no puede cortar, teñir, planchar. ¿Qué más hacen ustedes con su cabeza? Deslizar. Algunos pueden, la mujer no puede depilarse o afeitarse. Hay mujeres que tienen más barba que hombres. He visto mujeres en la República Dominicana con barba y con bigote, cantando alabanza al Señor. ¿Sí? Por eso es que la gente no entiende. Y voy a explicarles brevemente
ustedes que saben ya, cuando dice en 1 Corintios 11, habla, la primera parte es el preámbulo. Pablo fue abogado Sí. y introdujo el capítulo. La cabeza, ¿quién es? Cristo. De cada hombre. La cabeza mujer, ¿quién es? El hombre. No dice marido. El hombre. La cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. Estamos bien ahí. Tengo una trampa para usted. Dice Apocalipsis que vieron a Dios con cabello blanca como la lana. ¿Dios tiene cabello? No. Ok. Porque Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos de cabello y hablamos de cabeza, hablamos de cobertura. La mujer tiene que tener cobertura. Tiene que cubrirla. No literalmente, cuando algunas personas ponen pañuelos a la cabeza. Cubrirla significa alguien lo proteja, alguien lo cuida, Tiene que rendir cuenta. alguien donde ella se rinde cuentas a esa persona, alguien que vas a preocupar que no hay nada mal que le pasan a ellas. Los pastores, cuando cuidan ovejas, aseguran que la oveja femenina está bien cuidada. ¿Por qué? Son las que dan vida. Es ella que da vida. Por eso Dios habla que el hombre tiene que cuidar a la mujer, porque como Cristo dio su vida por ella, el hombre también tiene que dar su vida por ella. Dando vida no significa suicidio, significa nuestro empeño es de cuidar, proteger, proveer por la iglesia, por encima de tu familia. Porque ahí ustedes están muy en otra onda. El que no deja padre y madre me sigue. La palabra muy explícita es que no deja padre y madre, Me sigue. hijo, hija. No es digno. ¿Qué es dejar? Esta parte ustedes como lo sobrepasen, no lo miren mucho, ¿eh? Porque te cuesta, porque está en Babilonia. Tan cómodos. Es incómodo dejar padre y madre. Es incómodo dejar hijos y nietos. Es incómodo. Y a veces Dios te exprime para que tú salgas de Babilonia para edificar su tabernáculo, su iglesia. Te dio dones que son provisiones del cielo a la tierra para que tú edificas lo que Él quiere hacer. Él se encarga de tus hijos, tus nietos y tu familia. Pero enfócate en lo que Él quiere que tú hagas. Noé involucró a su familia en la edificación del arca. No dijo, hijos, quédense aquí, yo voy a edificar el arca, vengo ya en un par de años, 120 años, vengo. No, ven hijo, ven conmigo. El momento que el hijo puede levantar un martillo o una palanca, hijo, ven conmigo. ¿Dónde vamos, papi? A edificar el arca. ¿Qué es arca? El arca es un barco. ¿Qué es un barco? El barco es una nave para el mar. ¿Qué es mar? Bueno, un día va a caer lluvia. ¿Qué es lluvia? ¿Sabes? Los niños hacen 1000 preguntas. No había lluvia. No había mar cerca. Hay que hacer un barco. Esto es un loco, pero voy con papi a hacer un barco. ¿Okay? Si no fue por papi y su barco, nosotros no estuvimos aquí, porque la lluvia vino. Y Dios va a decir, bueno, me toca hacer otra Adán y Eva, porque Noé no entendió. Pero lo que quiero mostrar es que Noé convirtió su familia en un equipo ministerial. Convirtió su familia. Y muchas veces usted no entiende que tu familia está mirando a ustedes mismos para ver si tú estás comprometido a edificar la iglesia. Pues Noé estaba trabajando muchos años antes que Shem, Ham, ¿y cuál es otro? ¿En español? Jafet. En inglés español me confunden nombres. Ellos nacieron viendo a papá construyendo el arca. Lea su Biblia para que tú veas. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hace papi.
¿Quién le pagó a él por hacer eso? Nadie sabe. Mira, si nosotros no fijamos ese tiempo, la iglesia, la ciudad queda en ruinas. Así que los cielos están cerrados, la economía en la unción está cerrado, cortado a nosotros, porque no hay una iglesia, no puede tener una iglesia de ciudad sin negarse a sí mismo. Mira, mucha gente dieron dedos arriba cuando no había, cancelamos allá en el hotel. Pero no sé si el dedo arriba era que iba a reunir acá, Por eso era, sí. o porque no hay iglesia de ciudad. ¿Sí? Pero hay gente con el dedito que no están aquí. Entonces, lo que sucede es que nosotros estamos viendo, mira el corazón de Dios, mira el corazón de Dios. El anhelo de Dios es edificar esto. Si el espíritu tuyo no estás dispuesto o estás contento de estar con una oportunidad de recibir la palabra, entonces, ¿qué haces usted en la iglesia? Váyanse para el mundo, mano. Disfruten Satanás y sus ángeles y todas las cosas que hay allá para entretenerte. Váyanse. Por lo menos hagan algo. La Biblia dice, ni eres caliente ni es frío. Son tibios. No se comprometen y no sé, están en otra onda. Y hay gente que se frustran porque la gente no se compromete en edificar esto. Tengo años tratando de juntar y hay gente que dice voy. Y años nunca llegan. Pero yo no me rindo por eso. Si una persona aquí capta esto y empieza a alinearse para hacer esto en esta ciudad, ya Dios ganó. Así es. Porque mínimo requieren 2. Donde 2 o 3, ahí estoy yo. Si 2 o 3 gallos aquí se ponen de pie y dicen, mira, cuéntame conmigo, pastor, yo estoy contigo. Yo voy a hacer todo lo posible para levantar esta iglesia ciudad. Vámonos. Dios se encarga de tu casa. David quería hacer una casa para Dios y Dios prosperó su casa. Salomón hizo una casa para Dios, Dios prosperó su casa. Cada vez que tú te enfoques en otra cosa que no es tu cosa, Dios se encarga de tus cosas. Mientras tú te enfocas en sus cosas. ¿Te enredaste? Yo sí me enredé. Así que vamos para adelante con esto. Porque yo hice un pequeño breve. Si no estaba aquí, entonces usted puede escuchar el audio 1, 2, 3 veces del último diálogo. Pero yo quiero hablar de la iglesia. Hablé de que había una sola iglesia en la ciudad, ¿verdad? Una sola iglesia. Varias casas, varios grupos, pero un solo tabernáculo iglesia. Y voy a darte el versículo bíblico, el cual te va a quedar bien perplejo. ¿Ok? Primero, 2 Corintios 1:1. Voy a abreviar rápido. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios, lo cual está en Corintio. ¿Sí? 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios, lo cual está en Corintio. ¿Cachantún? 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvanio, Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses. Tesalonia o Tesalonicenses. Tesalónica. 2 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvanio y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué yo dijo aquí varias veces? A la iglesia. La iglesia de la ciudad es reconocido por su lugar geográfico, no por su denominación, no por su el nombre del dueño o pastor, no, por la ciudad geográfica. Vemos eso en Apocalipsis 2, que Dios está hablando al ángel mensajero de la iglesia de los 7 iglesias, ¿sí? Ok. Pero mira esto en Efesios 1:1, cambia la introducción. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos, plural, que están en Éfeso. A los santos. ¿Qué significa esto, los santos?
Paloma, ¿qué significa los santos? Cuando llaman los jóvenes se asustan. Con un voltaje. ¡Oh! ¿Qué significa los santos, Elías? Ustedes son mi futuro, por eso tengo que depositar duro en ustedes. Los hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Santos, porque hablo de los santos, no está hablando nadie más. Escribe esto. Fieles seguidores. A los hombres establecidos. A los hombres establecidos. Dios puso hombres santos en las ciudades para establecer las iglesias en la ciudad. ¿Por qué? Esta ciudad de Éfeso era más grande. ¿Sí? Era Turquía. Turquía. Hoy día ese Éfeso es la parte oeste de Turquía. Poquito grande. Era un lugar donde mucha plata pasaba por ahí. Muchos comercios de cambio, todo. Desde China hacia el Nuevo Mundo. Pasó por ahí. Entonces, es un lugar muy importante de entender. Mira otra vez lo que dice en Filipenses 1:1. Pablo Timoteo, fiel siervo de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús, los cuales están en Filipe. ¿Ve? A mi iglesia, a santos. ¿Ok? Colosenses 1:2. Esto te va a tumbar la cabeza. A los santos y hermanos fieles. Para eso no son hermanos los santos. No son hijos de Dios. Santos, a los hombres establecidos y a las compañías de segundo hombres que respaldan estos hombres. A los pastores, los mensajeros de Dios y a todos aquellos hermanos fieles que dan apoyo, que respaldan, que ayudan, que provean. Está hablando esta palabra. Dice ahí, a los santos, los hombres fieles en Cristo, los cuales están en Coloso. Gálatas 1:2. Ahí te rompe el huevo ahora mismo. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Por qué ahora iglesias? ¿Por qué primero iglesia, ahora iglesias? Porque Galacia es más grande que Éfeso. Galacia es una provincia, el tamaño desde Temuco hasta Puerto Montt. Entonces Galacia tenía todos los hermanos que están conmigo. Como dice alguna gente, ¿con cuánto está conmigo? ¿Okay? Cada ciudad tiene muchas iglesias, muchas casas de fe. Pero en los ojos de Dios hay una sola iglesia en la ciudad. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia llegue a un punto hasta que todos llegamos a una sola fe, una sola doctrina, un bautismo. Y uno dice, eso es imposible. Y yo le digo, ¿para Dios hay algo imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? Si el equipo de Chile puede hacerlo, que se une todo Chile como un solo voz, ¿hay algo imposible para Dios que es más grande que la selección de Chile? ¿Sí? Cuando Dios quiere unir su iglesia como un solo hombre, como Gedeón, como un solo hombre, 300 hombres como un solo hombre. ¿Ah? ¿Tienen la Biblia para eso? Ustedes ya lo saben de memoria. Ok. Voy a saltar un poco. Hoy día, para ser rápido, hoy día hemos llegado a un lugar con hambre. Ustedes llegaron con hambre, con deseo para aprender, para conocer algo mejor. Y yo te digo, sí, hay algo mejor. Tenemos que edificar el cuerpo corporativo de Cristo. Tenemos que sacar sus hijos de las tinieblas y entrarlo en la luz, como un cuerpo, una doctrina, una fe, un bautismo, un amor, como dice Bob Marley, one love, y un ejad. ¿Ok? Hay tantas cosas más que Dios quiere mostrar a su iglesia, no nuestra iglesia, su iglesia. Pero hay cosas que se ponen en medio, como Babilonia. Demasiado cómodos algunos de ustedes son. Y no queremos movernos. Estoy bien aquí. Un cuerpo, un hombre, como Gedeón y su compañía que vino junto como un hombre en Jueces 6:16. Como Débora y su compañía dijo, el pueblo está dispersado, pero ha venido yo como madre para unir el pueblo. Jueces 5:6-8. Hay mujeres
Aprovechese de eso, mujer que se levanta como madre para unir el pueblo de Dios. Pero pasa que hay 5 tribus que no juntaron con ella. 7 sí, 5 no. ¿Ok? Esa es una palabra profética ahí. Entonces, muchas iglesias están envueltos en los señales, milagros y maravillas, lo cual fue el primer mandato que Jesús hizo con sus discípulos. Pero después que Jesús murió, dio un nuevo mandato. Dijo, ir a las naciones y hagan discípulos. Al principio Dios llamó a sus 12 y me envió para hacer cosas. Vinimos, liberamos demonios, sanamos esta enfermedad, ay, qué bueno, aplauso. Ese es el depósito de Dios. Pero la plenitud vino después cuando Dios dice, ir a las naciones. Y empieza a formar discípulos. ¿Ok? Después de la muerte, hasta la muerte. Sabemos que el trabajo principal es formar discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hijos maduros en Cristo. Cuando dice formar hijos, discípulos, hijos maduros. Discípulo es un estudiante con disciplina. Una persona en disciplina. ¿Ok? Y no disciplina como usted piensa en la iglesia mala. Disciplina significa en un discípulo en la escuela, una persona que está siendo instruido, enseñado. ¿Sí? Ok. Hay gente, me salté un poco. Como dice en Gálatas 4:19, cuánto yo sufro, hijitos míos, cuánto sufre dolor de parto, hasta que Cristo sea formados en vosotros. El anhelo de nosotros es discipular a la gente para que se manifieste Cristo. Usted se desarrolla mucho orando por los enfermos, sacando demonios y todas esas cosas. Y déjame decirte algo, ya eso no es de nosotros. Ya eso no es de nosotros. Eso fue un depósito para que tú veas. Porque el momento que tú sigues a Cristo y Cristo ha formado en ustedes, dice la palabra de Dios, todos que siguen a Cristo, estas maravillas y señales los siguen a ellos. No seguimos las maravillas siguen a nosotros. Mientras ustedes están cantando, alabando, comprendiendo palabras, gente se sana. Obviamente hay gente que necesita un toque, no un empujón, un toque para que se sana. ¿Sí? Pero hay personas que no entienden que eso es por causa de la persona no se siente. Hay gente, yo me di cuenta, hay gente que cuando estaba ejerciendo medicina, y viene gente a ser evaluado y toda la cosa, hay personas que se fueron quejando. Dice, ¿por qué se quejaron? El doctor nunca me tocó. Me puso la mano. No me puso la mano. Si no pongo la mano para ver si tiene fiebre, a ver si todo, a ver el pulso, medir el pulso, ver toda la cosa. No, el doctor nunca me tocó. No me gustó el doctor. Porque se están acostumbrados a que le tocan, que lo manosean, que hacen todo. Ok, quítate la ropa. Ok, ponte la ropa. Hay doctores que son demasiado tocantes. Meten dedo en todos los orificios que hay. Ok. Dios nos da una mandamiento. El trabajo principal es formar discípulos. Ok. Hay gente muriéndose. Y déjame decirte una cosa. Usted está sanando gente, orando por gente. Hay gente que están siendo sanados. Pero hay gente que no se sanan. Hay gente que no se sana. Hay gente enfermos que manifiestan Cristo mejor que gente sana. Váyase a cualquier lugar de oncólogo o de hospice, donde la gente dice tiene 3 meses para vivir, y ellos te ministran a ti. Conocí un hombre una vez que tomaba tanto pastilla para dolor, dice, nada me hace efecto, pero siempre con una sonrisa, siempre alegre. Y yo decía, ¿cómo usted se levanta con ese gozo de alegría, siendo tan doloroso con todo lo que se hace? Dice, es que mi tiempo viene y estoy ansioso de conocer a mi Padre en cara. Conocimos a otro que predicaba desde la cama, cáncer de la próstata, ganaba gente para Cristo de la cama, Marcos Fuentes. Y antes de morir, lo despacharon para su casa para que predicara una última vez. Y su predica fue viral en YouTube. En el mundo entero. Porque predicó, he escuchado la trompeta, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera. Yo me voy. Este es tu último chance de recibir a Cristo. Y falleció esa misma semana.
Nuestro padre espiritual, que descansa en paz, Lucas Rojas, que también hizo una prédica el domingo, falleció el martes, sabía que Dios lo estaba llamando. Y dijo, he escuchado el sonido de trompeta. Y cuando se fue, él dijo el domingo, la sangre tuya no está sobre mis manos. Yo he hecho todo posible para que ustedes reciban a Cristo. Y está predicando a gente cristiana. Hay gente en la iglesia que aún no recibe a Cristo todavía. Entonces, en la iglesia tenemos enemigos a la fe, sistemas, no cuerpos, sistemas. Jezebel es su sistema, lo cual ¿cómo se llama? Cuadro central, donde está el mando central, está fuera de la iglesia, un gobierno externo, lo cual dicta a la iglesia local qué hay que hacer. Muchas iglesias que tienen una iglesia central, de ahí mandan los que hay que hacer. Y ese sistema es un sistema pagano, porque no es bíblico, no hay nada en la Biblia. Siempre sacan un versículo del concilio. No había un edificio con Pedro, un escritorio grande diciendo, ok, dile a la iglesia que está en Corinto y la iglesia que está aquí. No había eso. Había un lugar donde reunían la gente. Pero quiero que usted entienda, no había un cuadro central. Absalón es un sistema. Coré es un sistema. Ambos sistemas creen que son igual con el hombre establecido. Uno seduje, el otro es rebelde. Un espíritu religioso, los espíritus religiosos, la religiosidad, el legalismo, es un sistema lo cual viene a traer muerte a la casa de Dios. Matan a la gente. Gente que tienen deseo de servir a Dios. Gente que está enamorada de Dios y le matan con leyes y dogmas de hombre. Le prohíben de hacer estas cosas porque usted está en pecado, porque tiene pantalón puesto, o que cortaste tu cabello, o hermana, ese pitalabio está demasiado roja para mi gusto. ¿Entiende? Y te ponen en una situación donde usted realmente no puede servir. Eso es matar. ¿No sabe lo que estoy hablando? Absalón es un sistema rebelio, hijos rebeldes. Jezebel se levanta eunucos, hombres y mujeres que son sin poder, que han perdido su dominio, que han perdido su capacidad de reproducir. Eso es lo que hace Jezebel. Corta para que no reproduzcan. Eunucos son hombres débiles. Hay cosas buenas de eunuco. Vamos a estudiar la Biblia una vez. Pero esta es parte del resultado de sistemas que anulan la parte masculina del hombre y de la mujer. Mujeres son estériles. Hablan Gálatas de la mujer estéril. ¿Sí? Que va a ser fértil de nuevo. Muestra cada vez el hombre que no produce semilla. Un sistema que te desconecta, desenfranquiza. ¿Nueva palabra para ustedes? Yo lo invento. Fue mi invento. Te sacó de la franquicia, te desconectó. Te quita, mira esto es poderoso. Te quita tu reinado, tu gobierno, para hacerte un empleado. La Biblia dice, y nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. El sistema religioso de iglesia te corta de ser rey, te corta el sacerdocio. No, hermano, tú no puedes ir acá arriba. No, hermano, no es tu tiempo de tocar el micrófono. Espera. Yo estoy empujando a la gente adelante. Y la gente se ponen con tonterías después. Estos son esposas paganas. Escúchame bien. Mezclas en la Biblia. Voy a darte un ejemplo. La unción de la ramera, que está en Proverbios 7:17. Ella hizo una mezcla de unción. Tenía algunas componentes del aceite de unción, pero se mezcló su propio ingrediente como aloe. Conforme a lo que dice el versículo bíblico en Éxodo 30, 23 a 25, ella se alteró el diseño original de unción y hizo una unción falsa.
he ungido mi cama con canela, aceite de oliva y aloe. Y aloe no está en aceite. Yo otro día voy a mostrarles, yo quiero que diga a ustedes los diferentes significados del aceite de unción, el aceite de la ramera, que no puede ser, no santifica, no purifica, no libera. ¿Ok? Raquel, la esposa de Jacob, también una mezcla. Salió de la casa de su padre con ídolos debajo de su falda. No. Dijo, no puedo levantarme porque está en mi tiempo del mes. Pero tenía escondido ídolos de otros dioses cuando salió de su casa de Labán. ¿Ok? Ella fue la esposa de Israel. Mira. Madre de José y Benjamín. Y por causa de su rebeldía de no dejar el viejo estación de idolatría, se quedó sin ver sus hijos prosperados, grandes crecidos y dominando la tierra. Nunca vio José de nuevo. Fue un castigo. Nunca vio José de nuevo. Y nunca vio Benjamín crecer. Además, cambió el nombre de él. Ella puso un nombre y lo cambió su nombre. Nunca vio el verdadero nombre de su hijo porque murió cuando él nació. Entonces vea que es una mezcla. ¿Me entiendes? Otra cosa puede estar. La imagen de Nabucodonosor. 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 Ah, ok. No, por Nebu por corto. Nabu. En la imagen de él muestra que al final de los pies está una mezcla de hierro y barro, lo cual no puede pararse delante de la piedra. La piedra vino ¿de dónde? De una roca mayor y golpeó ¿dónde? A los pies de la imagen, a donde está la mezcla. Significa una iglesia con mezcla no aguanta Cristo puro. No aguanta la palabra pura. La iglesia católica fue una iglesia que levantó con mucha mezcla. Váyase a Europa y mírase toda la iglesia que es una mezcla de cosas afuera, gargollas, estrellas, símbolos que están afuera, que nada que ver con Dios. Algunos tienen la estrella de David, el pez, símbolo del cristiano del griego, y el otro, la cruz. Pero tienen otros símbolos satánicos en la iglesia, porque la misma iglesia que usaban en el tiempo de Agustín lo usaron para sacrificar a la gente que no eran creyentes. Mezcla. La iglesia de Israel tiene una mezcla. Tenía el serpiente de bronce en el palo por más de 700 años en el tabernáculo. No era parte del tabernáculo. No era parte del diseño, pero como hizo un milagro, lo mantuvieron ahí. Ahí tú sabes lo que hizo. Le pusieron un nombre. Nepusha, Nepushef, algo así. Te lo buscan. Es Nepo. ¿Ok? Nepio. Mira, a ver. Una misión cooperativa de la iglesia, de edificar la iglesia, es totalmente nuevo para Valdivia, Los Ríos y quien está escuchando este audio. Es un capítulo nuevo. Tengo que ser verdadero y sincero con ustedes. Si tú vienes llevando un espíritu de dominación, como yo tenía, va a ser muy difícil para ustedes de involucrarse con la iglesia ciudad. Porque tu sistema de gobierno de la iglesia denominacional es antagonística contra la evolución de la iglesia cooperativa de la ciudad. ¿Por qué? La iglesia de denominaciones es una iglesia sectariano. Carga una explicación o unas prácticas, tradiciones que no están en la Biblia. Se centraliza en sistemas de gobierno. Hay posiciones en la iglesia. Encargado de las damas, encargado de los varones, encargado de presidente de aquí, presidente de acá. Hay títulos, una conciencia de titular tienen ellos en la iglesia tradicional. Están siempre centralizados en programas, eventos, actividades. Están ellos en un asunto complicado con enredos burocráticos
Para llegar al pastor hay que hacer una cita con la secretaria. ¿Dónde la secretaria? No, habla con la secretaria primero. ¿Sí? Asistente. No, todo el mundo tiene posiciones. Es un sistema nicolaicos. Hay buenas denominaciones, pero dentro de la denominación está esta secta gubernamental trabajando en ellos. Y se estanca la iglesia. El espíritu, este espíritu de religiosidad, te va a prevenir de edificar la iglesia corporal, porque demanda lealtad primero a la denominación. Por eso dijo, hay gente más fiel a la denominación que a Cristo. Más fiel al letrero que a la palabra. Usted no va a estar disponible para edificar el templo cooperativo. Esto es muy serio. Esto es muy, muy serio. Porque algo que te prohíbe participar en la edificación de una iglesia corporal es anticristo. I'm giving it to you straight. Mira, yo sé que hay gente en nuestra iglesia que llevan sus hijos a otra iglesia porque tienen actividad por los niños en esa iglesia y edificarlo. Y yo no digo nada. Porque siempre y cuando el enfoque es levantar Cristo en ese niño, pero cuando nosotros levantamos nuestro propio departamento de niños, vamos a edificarlo de nuevo. Porque la iglesia siempre edifica con sus principios, sus conceptos, sus doctrinas, toda la cosa. Y ruego que los niños que van a esa iglesia ya no hablan quién es tu padre espiritual, quién es tu padre. Tú no tienes padre espiritual, tú no tienes padre espiritual, tú no tienes huérfano. Porque tienen conocimiento, tienen entendimiento. Y no tienen temor de hablar, a decir públicamente. Son más, como dice el pastor Ben Clemens, tienen más de esto que nosotros mismos. ¿Ok? Usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, esta parte. Dios va a juzgar cristianismo institucionalizado. Porque no fue el propósito de Dios de levantar una institución. Dios quería formar un cuerpo. Desde el principio de la tierra Dios formaba cuerpo. Nunca formó una organización, institución. Dios va a comprobar que si todos estamos comprometidos a edificar el cuerpo de Cristo, la misma con redes, solo están enfocados en la edificación de sus redes y quieren robar la iglesia de su producto interno bruto. No produzcan beneficios para la ciudad. No nos permitimos ser colonizados más. Amén. Colonizados, ¿no? No quiero ser colonizados más. No quiero estar en ese reglo más. ¿Ok? ¿Usted no entiende esa palabra? Colonizar. Ser conquistado. Que es conquistado por alguien y tú estás ahí sometido a esa denominación. Tú estás debajo control de otro. Seamos guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios, como dice Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios, como dicen Esdras, la gente fue agitado en su espíritu, lo que salió de Babilonia, fueron agitados en su espíritu. Los que son guiados por Dios son los hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, y saben que Dios está llamando hoy día. Levantan una iglesia en Valdivia. No, hay mucha iglesia en Valdivia. No. Levanta mi iglesia en Valdivia, donde no hay letrero, donde no hay, no quiero decir nada más, donde solamente los pastores y líderes vienen para escuchar lo que yo estoy hablando hoy. Cachantún. Y cierro con esto, para que usted pueda ver la visión del pastor James. El gobierno de la iglesia ciudad tiene muchos ancianos. ¿Tiene qué? Muchos ancianos. Ancianos no es gente que cuida la puerta. Ancianos son gente. Cuidan la puerta, pero No. Son gente maduros en la fe. ¿Ok? Y la gente madura en la fe tienen gente más madura en la fe y los ancianos reconocen quién es. Son gente que van a hacer liderazgo plural, no singular. ¿Ok? Pedro se pasó
y se puso de pie con los demás. No fue Pedro solo. Hay un liderazgo coigual. Hay mira, el equipo de ancianos se conviertan en el hombre establecido. Yes. No, hombre establecido. Tienes que entender como un solo. El equipo de ancianos son, mira, Pablo dijo, mira Timoteo, habla igual como yo, pero igual como yo, igual como yo, ¿sí? No los dos son iguales, pero él envió Timoteo, y donde envió Timoteo, Timoteo era el hombre establecido. Porque es parte. Tienen que dejar de pensar como individuales, tienen que pensar como un equipo. El equipo de Chile no juega con una sola persona. Hay defensa, hay delanteros, arqueros. Igual en el reino. Un solo hombre no puede levantar. Jesús, Hijo de Dios carnal, no pude levantar el ministerio sin tener sus 12 gallos, incluyendo Judas. Gloria a Dios por Judas. ¿Okay? Cada anciano tiene que ser autogobernado, un líder de un foro. Es decir, que ustedes, para ser ancianos, van a hacer sus propios diálogos. Elías. Diálogo de jóvenes. Evidencia de un compromiso. Mira, evidencia de un compromiso a algo más grande que tu iglesia. Eso es una evidencia, eso es una cosa del gobierno. El equipo es David. David tiene un equipo, todos como un solo hombre. Tiene un llamado de Dios. Dentro de tu llamado y tu destino está desierto. ¿Sí? Ok. Yo veo a los ancianos cuando están en el desierto. ¿Ok? Calificaciones de los ancianos, voy a edificar eso. Y el primero entre los iguales es un facilitador. Yes, no, maybe so. ¿Está ahí algunas preguntas, inquietudes que tienen ustedes? Porque hay muchas palabras. Yo quiero enfocar en el próximo diálogo acerca de los enemigos de la casa o la iglesia ciudad. Yo hablé de Jezebel, hablé de Absalón, hablé de Coré, hay muchos más. Las mujeres paganas, iglesias paganas son iglesias sistemáticas. ¿Ok? Ya que ustedes comieron todo lo dulce, tienen tanta energía. Algunos tienen una pregunta para hacer. ¿Entiendes bien acerca del cabello? ¿Sí? El cabello representa la fuerza de la iglesia. Cuando hablamos de interpretación de libro de Cantares, ¿okay? Cuando hablamos de jueces también de Samson, la fuerza de la iglesia. Absalón tuvo cabello largo también. ¿Sí? Los nazarenos tenían. Sí, voto nazareno, pero hay símbolo de fuerza, de unión. En la cultura de los asiáticos, los hindúes tienen singhs, que nunca se corta el cabello, y tienen la toalla encima. ¿Okay? Todo eso son cosas que la gente hace para identificar una secta. ¿Okay? Y la gente no tiene vergüenza si yo soy de una secta Singh. Porque los Singhs eran gente que defendían el palacio, nunca, porque su fuerza estaba en su cabello. ¿Dónde aprendieron eso? Pero el cabello también representa gloria. Dios con su gloria puro, cabello blanco, como lana. Hay una representación del cabello. Y cuando los ministros invocan leyes sobre la iglesia, que la mujer no puede ser, hay muchas cosas que yo le digo a usted que el hombre tampoco puede hacer. No estamos supuestos a cortar el cabello ni podemos afeitar tampoco. Levíticos 19:27. Pero que el lenguaje ahí no es... Tiene que aprender en qué tiempo fue escrita la palabra, a quién fue dirigida la palabra y por qué fue dirigida la palabra.
¿Y qué significa alegóricamente para hoy día? ¿Qué representa los ojos de fuego de Dios? ¿Qué representa la lengua como espada de Dios? Dios no tiene lengua y no hay una espada en su boca tampoco, pero ¿qué representa eso? Que corta, separando hueso y tuétano. ¿Sí? Entonces todo eso es alegórica. Y el simbolismo alegórica es para que usted entender las cosas más profundas de Dios. La iglesia que no tiene ese desarrollo se queda en un estatus de neófitos y empieza a interpretar la palabra literalmente. Y yo quiero saber, como mandó a ustedes preguntar, ¿dónde dice la Biblia que la mujer no puede usar pantalones? Y siempre caigan detrás ropa de hombre. Entonces, ropa de hombre no son pantalones, porque el hombre usaba falda también. Hasta el siglo XVI usamos faldas. Entonces, hay algunos países todavía usan faldas. Sri Lanka no usan faldas. ¿Dónde sacó pantalones de hombre y pantalones de mujer? Y hay hombres que usan pantalones que parecen mujeres. Entonces tenemos que salir de este estado de inmadurez, tonteras. Mira, ustedes tienen que activarse, hermanos. Tienen que hablar con gente. Que hay gente sufriendo todos los días, siendo herido por sus propios pastores con cosas dogmas, doctrina de hombre, lo cual causa estancamiento en la iglesia corporal de Cristo. No crezcan, andan en temor. La gente de la iglesia soplando, hermana, esos aretes. A mí no me dejarán entrar. Hermana, tienes frío porque tú no tienes manga su blusa, su dedo. Hermana, puedes respirar en esos pantalones. Hermana, y hablo con amor y cariño, pero realmente está haciendo un indirecto subliminal a usted para decir tú estás Directa. no eres aceptable en nuestro secta. ¿Okay? Y hay gente que son traumatizadas por eso. Entonces, cuando la gente ve que la unción fluye, es que Cristo está dentro de esa persona. Y yo no puedo ponerle una regla de vestimiento sobre eso. La Biblia habla de todo en moderación, no en extremo. Hay gente que va a la iglesia con pelo color azul y rosada, cosas así mismo. Y yo tengo que aguantarme un poco los vómitos. Yo no digo nada, porque yo sé que es una moda que está pasando por ahí. En Colombia tenemos muchachos con pelo que parecía así arriba, un abanico ambulante, punk. Y usted bien medido, todo bien medido ahí. Pero están en iglesia. Deja que la palabra haga su obra. Dice que ni hacen ni dejan que otro haga. Deja que la palabra haga su obra por completa. Eso es. ¿Sí? ¿Qué relación hay en la monarquía, en Inglaterra, los lores que ocupan la peluca para taparse su pelo? Era para darle similitud, porque también unos países, los abogados también tienen que hacer lo mismo. Ponen lo que es una peluca blanca con rollos, que representa la pureza de la ley de la cabeza. No está contaminado. Buen viaje. Que representa la iglesia que no está en una, la ley que opera sin juicio, que no estoy mi cabeza está libre de cual juicio. No es por tu lado, no por tu lado, estoy neutro. ¿Okay? Igual que el símbolo de la mujer con la balance. ¿Okay? Pero ellos tienen algo en su otra mano, una espada. Que si cuando tengo que cortar, yo voy a cortar. Y está ciega también. Entonces ellos no pueden ver raza, ni sexo, ni nada. No puede hacer acepción de personas. No puede ser una persona. Y eso es una excelente representación de que nosotros tenemos que ser. Me gustó mucho, por eso compartí con ustedes la enseñanza del hombre que quería ser como el profesor. ¿Cuánto leyeron eso? Ok, 2. ¿Qué tan súper eso, y qué tan cierto? El hombre dijo, profe, yo quiero ser como usted. Y se hizo profe. ¿Y qué te impactó? Nunca me vi el día que alguien robó un celular. Y fui yo que robó el celular. Me robó una cosa. ¿Qué fue que robó una cosa? Un reloj. Fui yo que robé el reloj.
Y tú fuiste, cerraste la puerta, Cerré la puerta. dijo, voy a revisar cada bolsillo. Nadie Y sale. quiere que todo el mundo cierre sus ojos. Y revisó cada bolsillo de la persona. Llegó al bolsillo del joven y sacó el reloj de su bolsillo. Al final dijo, Lo siguió revisando. al final Para dijo, cubrirlo. encontré el reloj. Lo devolvió. Y el joven dijo, después de tantos años, yo nunca puedo entender por qué tú no me dijiste nada. Y él dijo que yo tampoco sabía de quién era. No, yo tampoco abrí los. Yo también tenía los ojos cerrados. También tenía mis ojos cerrados, no sé de qué bolsillo saqué el reloj. Para no pasar juicio con las personas. ¿Entiendes? Lo que yo te bajé, usted repasando, Eso también la historia de Job. lo que yo también bajando aquí, de la semana, el mes pasado, creo que ustedes entienden por qué la iglesia de ciudad es tan importante. Yo sentí en mi espíritu, voy a parar, sentí mi espíritu.